lo que sí vamos a decir que definitivamente es polémico y que va a traer discusión, eso sin lugar a dudas. ¿De qué estamos hablando? De este impuesto extraordinario que está el kirchnerismo evaluando y definiendo a quiénes alcanza, cómo se aplica, desde cuándo, hasta cuándo, porque viste que en la Argentina los impuestos extraordinarios después resulta que quedan para siempre y que siempre hay necesidad de recaudar. Claro. A ver, cuando surgió... ¿Ustedes se acuerdan que estábamos acá cuando hablábamos del impuesto patria? Que iba a gravar a todos los que tuvieran un patrimonio por encima de los 10 millones de pesos y el que tenía un departamento en Caballito se estaba agarrando la cabeza y decía voy a pagar un impuesto extra al que ya pago de bienes personales. Eso fue desterrado, el kirchnerismo dijo que no, pero lo que empezó a dar vuelta fueron distintos documentos que fueron aportando las espadas económicas del Frente de Todos, acercándoselas a Máximo Kirchner y a Cristina Fernández y que hoy están en evaluación. ¿Qué es lo más chiquito, si querés, lo más finito que se está evaluando ahora y que el jueves, viernes, espera el gobierno que pueda tomar estado parlamentario? Gravar las grandes fortunas. Cuando hablamos de grandes fortunas, yo preguntaba, ¿qué es mucha plata? $1 millón para mí es un montón y para otro que tiene 25 de repente no es nada. Bueno, me daban este ejemplo, o estos datos, vamos a decir en realidad. El anuario de 2017 pre-blanqueo, esto es importante, pre-blanqueo, que es lo último disponible que hay de cómo se construye, si querés, el impuesto de bienes personales o quienes pagaban. Dice que, tengo el machete acá, 32.400 personas, o sea, 32.400 quit, podemos decir, pagaban o tenían en realidad más de $1 millón. ¿Me entendió? 32.400 personas tenían más de $1 millón. Pero entre todos esos sumaban 104.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente alguno de esos 32.400 tenía bastante más de $1 millón. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué es lo que están investigando ahora? Después de ese blanqueo y después de que hubiera durante el gobierno de Mauricio Macri una caída progresiva del impuesto a los bienes personales, ustedes se acuerdan que antes el gravamen, la alícuota, era mucho más grande, creen en el gobierno, algunos creen y otros tienen información, de que hubo más personas que aumentaron esa base imponible, ese patrimonio sobre el que se puede gravar. Bueno, capaz que un matrimonio también aumentó alguna fortuna. Claro. No, a ver, hablando en serio. Y que el blanqueo, por supuesto, los bienes que blanquearon y esta cosa de que no había un impuesto a los bienes personales hizo que por ahí más gente declarara esos bienes que antes por ahí escondía. Cuando hablamos de impuesto a la riqueza o este impuesto a las grandes fortunas, como lo llaman en el gobierno, están hablando del patrimonio personal. Me daban el ejemplo de que no se graban los activos de las empresas o los bienes productivos, sino las casas, los barcos, los aviones privados, los automóviles, el dinero en efectivo guardado en una caja de seguridad y declarado, digo, porque eso es la manera que tiene el Estado de saber que que existe ese bien, la inversión financiera. Bueno, todo eso, según algunos datos, esto lo está trabajando la AFIP y el Ministerio de Economía, además, digo, de que venga el proyecto desde el Congreso. Entienden en el gobierno que existen entre 35.000 y 40.000 argentinos que tienen más de $10 millones. Yo preguntaba, ¿cómo puede ser que hace 3 años había 32.400 que tenían más de $1 millón y ahora son 35.000 que tienen más de $10 millones? Parece raro. Y entonces me decían, bueno, no, en realidad no es tan raro porque estuvo el blanqueo en el medio y estuvo esto que pudo hacer que algún distraído declarara un bien que se había olvidado de declarar. ¿Pero qué me dicen? Ocurren varios. ¿Conoces mucha gente que tenga más de $10 millones? No, que no haya declarado algún bien que se le perdió por ahí. Bueno, eso también es otro punto, ¿no? Van a crear un nuevo impuesto, digo, extraordinario o no extraordinario, cuando existe el nivel de evasión que hay en la Argentina, pero bueno, esa es otra discusión. Cuando yo preguntaba, ¿cuál es la base imponible? ¿A partir de cuánta plata tenés que tener en patrimonio ocioso para que te graben? Me decía, bueno, ahí lo que hay que ver es cuál es la base imponible, porque si nosotros encontramos que de esos 35.000, por ejemplo, que tienen más de 10 millones, en realidad la mayor cantidad, o sea, la mayor fortuna se concentra en 200 personas, entonces no tiene sentido grabar a todos, grabamos a menos y la recaudación es la misma. En definitiva, y con esto les cierro, lo que está pensando el gobierno es, tenemos que hacer un impuesto
que realmente nos permita una recaudación significativa, Claro. porque si no, de alguna manera es como gastar pólvora en chimango, por decirlo sencillo. ¿Cuál es esa recaudación significativa? Entre 6.000 y 8.000 millones de dólares es lo que el gobierno esperaría recaudar con este impuesto extraordinario que seguro va a dar que hablar.